Hola a todos, vamos a resolver la prueba. Tengo las preguntas de ambas secciones para que todos puedan ver cómo se corrige cada una de sus pruebas y se las voy a ir separando por preguntas, ¿ya? Vamos a hacer la pregunta 1 de ambas secciones primero. Entonces nos dicen que tenemos los números cuánticos del electrón diferencial y nos dicen que son átomos neutros, ¿ya? Eso significa que no hay que hacer ningún cambio después de sacar la configuración electrónica porque esos son realmente los números cuánticos del elemento neutro, ¿ya? Y nos piden el grupo y periodo, nos piden el Z, la configuración electrónica y después de realizar una comparación entre ambos, ¿ya? La comparación la voy a hacer como hablada solamente, no la voy a escribir porque si no me demoraría mucho, ¿ya? Entonces, partamos con la pregunta A y B. Vamos a sacar la información de X y de Y y después vamos a responder la A y B de cada uno de los elementos. El X nos dicen que el electrón diferencial termina en 3, porque el N es igual a 3, D, porque el L es igual a 2, si fuera 1 sería P, si fuera 0 sería S, ¿ya? M igual 1, y acá pueden hacer esta como sucesión de números para saber en cuál va a caer y ordenarse mejor, ¿ya? Y es menos un medio el S, por lo tanto rellenan así: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 3 de 9. Entonces acá lo primero que se deberían preguntar: ¿tengo que hacer el ajuste de la configuración electrónica o no? Y yo les digo que no. Acuérdense que no está dentro de los criterios de ajuste los números del electrón diferencial. Entonces yo sé que la configuración electrónica va a terminar así, ¿ya? Para sacar la información. Pero si a mí me piden, como en la pregunta B, la configuración electrónica, yo tengo que hacer sí o sí el ajuste, ¿ya? Porque ese sí es uno de los criterios para hacer el ajuste. Entonces, escribamos toda la configuración electrónica: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D9. Acá está la configuración electrónica no ajustada, que la vamos a usar para trabajar y sacar la información que necesitamos, ¿ya? Eh, vamos con el otro elemento ahora. Termina en 4 porque el N es 4, el L es 1, por lo tanto termina en P, el M es 0, por lo tanto si yo hago esto, 0 y 1, y menos un medio. Por lo tanto sería 1, 2, 3, 4 y 5. 4P5. Con eso tenemos cómo termina la configuración electrónica y la podemos escribir. Esa sabemos que ya no necesita ajuste ni nada. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P5. ¿Ya? Entonces, ya con esta información podemos ir respondiendo. Entonces, la pregunta A: grupo y periodo. Vamos a poner del elemento X y del elemento Y, ¿ya? El periodo, que es lo más fácil de ambos elementos, vendría siendo el N más alto, 4 y 4, ¿ya? Por lo tanto, ambos son del periodo 4. Y el grupo, yo les recomiendo siempre escribirlo en la notación nueva, ¿ya? Es lo más fácil y lo más directo. En la notación nueva, el elemento X, ustedes simplemente tienen que sumar los electrones del S más el D, ¿ya? Cuando son de transición. Entonces, si yo sumo 2 más 9 me da grupo 11. En cambio, cuando son representativos, sumo simplemente los del último nivel, sin irme al nivel anterior. En este caso serían 7, ¿ya? Y si es 7, yo sé que el grupo en la notación nueva es 17. Si lo quieren escribir en la notación antigua, esto, el representativo es mucho más fácil. Sería simplemente 5 más 2, 7, porque son los electrones de valencia, entonces el grupo es 7A. En cambio, acá es 1B. ¿Cómo saben que es 1B? Por eso yo les recomiendo escribir como la notación como nueva, porque acá sí tienen que hacer el cambio 4C1, 3D10 para ver por qué es grupo 1B. Si ustedes ven, los electrones de valencia del cobre, ya que es Z29, que es el que estamos viendo acá, termina en 1, o sea, tiene un electrón de valencia, por lo tanto yo sé que es grupo 1B, ¿ya? Y por eso es esa notación, ¿ya? Pero si no, lo pueden escribir en la nueva, que es lo que yo les recomiendo escribir, que es más fácil ver, ¿ya? Y en este caso pueden escribir la antigua o la nueva, siempre es más fácil ver la antigua en los elementos representativos, ¿ya? Pero no se compliquen con eso, como hayan hecho su respuesta, yo creo que la nueva se los va a considerar bueno, ¿ya? Entonces,
ya tenemos la A de cada uno y vamos a responder la B. ¿Cuál es el Z y la configuración electrónica? El Z del X y de la Y. Lo vamos a sacar con la configuración electrónica. Pero como a mí me están pidiendo explícitamente escribir la configuración electrónica, acuérdense lo que les dije en clase, ustedes van a hacer el ajuste. Entonces, para el primero sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1 y 3D10. ¿Ya? Esa es la respuesta que ustedes tienen que poner para el A. Y para el B, simplemente es la misma que hay acá. Vamos a ver si me funciona esto. Cortar. Y acá pegamos. Buenísimo. Estoy dominando mejor el iPad. Entonces, así les queda. ¿Ya? Y el Z es simplemente sumar los elementos que ustedes van a tener. Z acá va a ser 29. Y acá van a tener un Z de 35. Si es que no me equivoco. Exactamente. 35. ¿Ya? Y finalmente nos piden realizar una comparación entre ambos. Entonces voy a aprovechar el espacio que hay acá y voy a dibujar una mini tabla periódica. Así. ¿Ya? Entonces, más o menos, un elemento, el cobre va a estar acá, y el otro, el manganeso, creo que es, va a estar acá. No, mentira, no es el manganeso. Déjenme buscarlo, que tengo la tabla periódica acá. El bromo, nada que ver. ¿Ya? El bromo va a estar acá. Entonces, nos preguntan, ¿quién va a tener mayor carga nuclear efectiva? Y ustedes saben cómo aumenta la carga nuclear efectiva, que es de acá para allá solamente. Por lo tanto, el que tiene mayor carga nuclear efectiva es el bromo. Entonces, el bromo va a tener mayor potencial de ionización o eléctrico, mayor afinidad electrónica, ¿ya? Y el carácter metálico y radioatómico, la Nora se los pone juntos porque ambos aumentan y disminuyen en el mismo sentido, que es en el sentido opuesto a las demás propiedades. ¿Ya? Así. Entonces, los de acá van a tener mucho mayor carácter metálico que los de acá. Por lo tanto, bajo esa lógica, el bromo, porque tiene mayor carga nuclear efectiva, y eso le permite atraer a los electrones con mayor fuerza, y todo lo que conversamos en la ayudantía va a tener mayor potencial electrónico, afinidad electrónica y menor carácter metálico y radioatómico. Y lo contrario en el cobre. Y así responden la primera. ¿Ya? Vamos a resolverla ahora para la sección 1, que es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a sacar la información que nos dan acá. El X nos dicen que terminan 3, ¿ya? L, 2, por lo tanto es D. M es 2, entonces si acá hacen lo mismo que hicimos antes. Y un medio. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. 3D, 5, ¿ya? ¿Está arreglado o no? No, no está arreglado. Acuérdense que los números cuánticos se entregan con una configuración no arreglada, ¿ya? Y Y es 4, termina en 1, por lo tanto es P, menos 1, menos 1, 0, 1, y menos un medio, 1, 2, 3, 4, 4P, 4, ¿ya? Lo saqué bien, 4P, menos 1, sí, y menos un medio, sí, 4P, 4, ¿ya? Entonces, ahora escribamos la configuración electrónica, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5, ¿ya? Y al otro lado vendría siendo 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P4, ¿ya? Entonces ya tenemos toda la información que necesitamos para responder. La A, X, Y. Periodo, lo mismo, ambos 4, ¿ya? Es el número más alto, el N más alto, ¿ya? 4. Y grupo, recuérdense que están las dos formas de hacerlo, pueden ser la nueva o la antigua, como ustedes quieran, pero en este caso va a ser el grupo 5, 6, 7, ¿ya? Grupo 7. Y por otro lado, en el Y, el grupo va a ser simplemente
4 más 5, 6. Grupo 6A o 16, ¿ya? Como ustedes quieran verlo. Es exactamente lo mismo. Y la configuración electrónica, acá en ninguno de los dos tienen que realizar ningún cambio, ¿ya? Acá tienen la configuración electrónica como tiene que ser. Y si suman, acá les va a dar 20 más 5 es 25. Y lo mismo, acá les va a dar, estos son 34. ¿Ya? Entonces, no cambia mucho la respuesta, el modus operandi es exactamente el mismo. Y eso. Y como ustedes saben, acá en la C en verdad es donde más cambia la cosa. Entonces, volvemos a tomar nuestra tabla periódica, ¿ya? Y nos preguntan, carga nuclear efectiva, ¿quién tiene más? El que va a estar acá, o sea, el elemento Y, y ¿quién tiene menos? El X, ¿ya? La afinidad electrónica, por lo tanto, va a ser mayor en el Y, el radio atómico va a ser menor en el Y, o sea, mayor en el X, y cuál de ellos forma aniones o cationes y tamaño del radio iónico, ¿ya? Acá es exactamente lo mismo. ¿Quién va a formar aniones o cationes? El Y. El Y es el que va a formar porque es el que está en el grupo 16 o 6A. Por lo tanto, va a tender a formar iones, ¿ya? Perdón, aniones. O sea, iones slash aniones, ¿ya? Y el tamaño del radio iónico, uno tiene que compararlo, si es cation o anión. Obviamente que si yo pierdo un electrón, o sea, soy un cation, el radio iónico va a ser menor, y si yo gano electrones, o sea, tengo un anión, el radio iónico va a ser mayor, ¿ya? Y eso sería lo único que tienen que considerar y nada más, ¿ya? Eso sería entonces la respuesta 1. Ya chicos, vamos por la pregunta 2, que es de Lewis, ¿ya? Acá tienen que recordar todas las reglas y todo lo que vimos en la ayudantía y que trabajaron en sus clases, ¿ya? Entonces lo primero es realizar la corrección de esta estructura, ¿ya? Porque si estudiaron bien y se dan cuenta, el NO3 no puede, o sea, la estructura de ahí no puede tener esa configuración porque el NO3 vale menos 1, ¿ya? Y por lo tanto la forma correcta de escribir eso no es esta, sino que es esta, es calcio, creo que es nitrito o nitrato de calcio, ¿ya? Por lo tanto, calcio hay 1 y el NO3 que vale menos 1, tiene que haber 2 para que la molécula quede neutra. Y eso nos dice al tiro que la primera que vamos a hacer, que es esta, es una molécula iónica, ¿ya? Por lo tanto, si es iónica, la forma de disociarla sería calcio más 2 y 2NO3, ¿ya? Así tienen ya disociada la molécula y saben cómo hacerla. Entonces, lo primero es escribir el calcio con su respectiva carga, seguido de 2, que nos indica la cantidad de moléculas de NO3 que va a haber, y acá pueden hacerlo de la forma que ustedes quieran en verdad, ¿ya? La única salvedad que tienen que tener es que el nitrógeno acá les dicen que está en el periodo 2, por lo tanto no puede expandir el octeto, ¿ya? Esa es la única salvedad que tienen que tener. Entonces, 1, 2, 3, carga menos 1, ¿ya? Y partamos al tiro con esa molécula, que es la que va a tener el electrón extra, ¿ya? Acuérdense, ustedes en la prueba tienen que haberlo hecho diferenciando cada uno de los electrones, pero yo lo voy a hacer así para que salga más rápido, ¿ya? Y los otros dos, 1, 2, 3, 4, 5. Acá ya nos pasamos. Entonces, esto no las tengo preparadas, las voy haciendo en el momento para que ustedes vean también cómo tienen que haber ido pensando en la prueba, ¿ya? No puedo poner 2 dobles enlaces porque estaría expandiendo el octeto. Tiene que haber máximo 4 rayitas. Y la forma de hacerlo es así.
dándole un dativo a ese. Entonces, acá estaríamos usando los 5 electrones del nitrógeno. 1, 2, 3, 4 y 5. Y además no nos estamos pasando del octeto, ¿ya? Y si ustedes sacan la carga formal, ustedes saben que la carga formal total de esta molécula les debería dar menos 1. Entonces acá les va a dar menos 1, 0 y 1. Por lo tanto, si hacen la suma, la carga formal total de esta molécula es menos 1. Por lo tanto, está bien dibujada. Ahora, ¿hay otra estructura posible para esto? Acá, ustedes pueden ver que tenemos un doble enlace. Entonces, probemos haciendo el dativo. Si yo hago 2 dativos, me quedaría de esta forma la estructura. Pero hay un problema. No podemos hacer 2 dativos porque acá no cumplimos el octeto. Tendríamos 2, 4 y 6 electrones. Por lo tanto, no es probable otra estructura. ¿Ya? Entonces, así es como harían la 1 y vamos por la 2, que es H2SO3. Entonces acá ustedes identifican que tiene hidrógenos, por lo tanto es un ácido, ¿ya? Y la pregunta es, ¿este ácido lo tengo que dibujar como covalente o disociado? Y acuérdense lo que les dije, que estas moléculas son covalentes cuando no están en medio acuoso y son iónicas cuando están en medio acuoso porque liberan los hidrógenos, ¿ya? Pero acá en ningún momento les dicen que tienen que dibujar la disociación ni nada, ¿ya? Solamente van a tener que dibujar la estructura covalente, nada más. Por lo tanto, acá veamos si la molécula central puede o no expandir el octeto. El azufre, ¿dónde está? Acá. 7, periodo 3. Por lo tanto, sí puede expandir el octeto, así que no nos preocupamos más por eso. Y la empezamos a dibujar. Molécula central, la que está sola, con la menos electronegativa, la rodeamos de oxígeno y procuramos poner los hidrógenos lo más lejos posible del centro. Acuérdense que los oxígenos con hidrógeno siempre adoptan la misma forma y acá nos quedaría un doble enlace, ¿ya? Entonces, acá no es 7, perdón, el azufre, 6, ¿ya? Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Así nos quedaría esta estructura. ¿Hay otra posible? Yo creo que sí, porque acá hay un doble enlace que lo podemos convertir en dativo. Entonces, tiramos el dativo acá y nos debería dar esta estructura. ¿Cumple el octeto? 2, 4, 6, 8. Sí, lo cumple. Y acá arriba también lo está cumpliendo. Por lo tanto, estas son todas las estructuras probables. Entonces, si ustedes sacan las cargas formales, esto le daría 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Por lo tanto, la carga formal total de esta sería 0 y la más probable. Entonces, esta la encerrarían en un círculo. Y en la otra les daría menos 1, no, al revés. Esto sería más 1, menos 1, ¿ya? Y todo lo demás 0, 0, 0, 0. Por lo tanto, la carga formal total es 0, lo cual es correcto porque es una molécula neutra y esta no sería la más probable, ¿ya? Entonces, esa sería la respuesta de, ya no me acuerdo si es la sección 1 o 2. Ahora, vamos con la otra, ¿ya? Acá nos ponen el mismo caso. Una iónica, yo ya la veo al tiro que es iónica y esta es covalente, ¿ya? Entonces, vamos a resolverla. Acá nos dicen que el bario está en el grupo 2A, periodo 6, ¿ya? Por lo tanto, sabemos que este tiene carga más 2. Y esto tienen que haber 2 moléculas entonces con carga menos 1 para que la carga quede neutra en esta molécula iónica, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos cómo vamos a proceder y la disociamos de la siguiente manera. Vea, ClO3, 2 se disocia así. Más 2, más 2 ClO3 menos, ¿ya? Entonces, lo mismo escriben cuando hagan su estructura de Lewis. Acuérdense de los corchetes, todo esto como cosas mínimas, bajan puntos si no los tienen bien. Y acá ya tenemos los corchetes, ponemos el cloro. ¿Podrá expandir? Sí puede expandir, entonces ya no nos preocupamos de eso, lo rodeamos de los 3 oxígenos, sabemos que tiene carga menos 1, nos vamos a ocupar del que tiene el electrón acá, ¿ya? Y los demás rellenamos con dobles enlaces, doble enlace y doble enlace. Acá, ¿cuántos electrones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5.
y nos quedan 2 acá. Ahora, esta estructura, ¿tiene otras posibilidades? Sí, porque hay 2 enlaces dobles, por lo tanto, vamos a probar haciendo los otros, ¿ya? Vamos a hacerlo con dativos. Esto lo dejamos igual, ¿ya? Acá hacemos un dativo y dibujamos otra más con 2 dativos. Y después vamos a chequear si cumplen todas el octeto o no, ¿ya? Entonces, esta, la segunda, estaría cumpliendo el octeto. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y 5, por lo tanto serían 10 electrones, cumple el octeto. Y esta, 1, 2, 3 y 4, tiene 8 electrones, por lo tanto, y sí cumple el octeto también. Entonces esta tiene 3 posibilidades. Y después calculan las cargas formales, pero ya van a saber que esta es la más probable. Y las cargas formales en esta vendrían siendo 0, 0, 0, menos 1. Carga formal total de esta molécula es menos 1. Y acá lo mismo vendría siendo 0, menos 1, menos 1. Por lo tanto este no sería 0, sino que sería 1 y 0. ¿Ya? Por lo tanto, carga formal total igual menos 1, y acá también nos tiene que dar menos 1. ¿Por qué? Porque esto sería menos 1, menos 1, menos 1, 2. ¿Ya? Y de esta forma les da la carga formal menos 1. Al bario, ¿le sacan carga formal? No, porque, acuérdense lo que les expliqué en la ayudantía, a los átomos solos no se les saca carga formal. ¿Ya? Entonces, con esto ya tendríamos la iónica y nos faltaría la última, que es covalente, que es esta, con arsénico. ¿Ya? Arsénico, la misma lógica. El arsénico, si lo vemos, a ver dónde está acá, está grupo 5, periodo 4, por lo tanto sí puede expandir el octeto y tiene 5 electrones para compartir. Entonces, ponemos el arsénico en el centro, lo rodeamos de oxígenos, acá y acá. Me va a quedar un poquito feo. Y ponemos 3 hidrógenos acá. Y esto es mucho más simple, porque así tiene que quedar. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cumple el octeto? 2, 4, 6, 8. Si cumple el octeto, ¿hay otra posibilidad? No hay otra posibilidad, porque no hay ningún enlace doble que podamos transformar en un dativo. Y las cargas formales acá serían 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Por lo tanto es la única probable, ¿ya? Así es como responden la 2, la de Lewis, ¿ya? Ya, esta les tengo que confesar que me costó, pero no porque estuviera difícil, sino porque hay que hacer aproximaciones que no son intuitivas, ¿ya? Entonces, vamos con fórmula empírica y estequiometría de moléculas. Entonces nos dicen que la composición en gramos a analizar de 150 gramos de este fármaco. Acuérdense que eso no nos importa absolutamente en nada para calcular la fórmula empírica, porque independiente de la masa que tenga, la forma de calcularlo va a ser la misma, ¿ya? Entonces nos dan que de carbono nos dan 97,5 gramos, ¿ya? Y esto los vamos a ir partiendo al tiro por el peso molecular, que es por el peso atómico, que es la forma de proceder, ¿ya? Hidrógeno nos dan 13,2, lo partimos por 1. Nitrógeno nos dan 8,85 y lo vamos a partir por 14 al tiro. Y de oxígeno nos dan 30 gramos y lo partimos por 16, ¿ya? Y al final nos dan el peso molecular del fármaco, que nos va a servir después para calcular la fórmula empírica, ¿ya? Entonces el primer paso que tenemos que hacer era hacer esto y sacar los moles de cada compuesto, ¿ya? Con la masa que hay acá. Entonces de carbono nos va a dar 8,125. Hidrógeno vamos a tener 13,2 moles. Nitrógeno 8,85 dividido 14, 0,6321. Y oxígeno 30 lo partimos por 16 y nos da 1,875, ¿ya?
Ya tenemos los moles y ahora tenemos que dividirlo por el más chico, que vendría siendo este. 0,6321. En todos hacemos lo mismo, ¿ya? 21, ¿ya? Entonces el primero nos daría 8,125 dividido 0,6321. Ya, y acá el resultado, acá viene lo complicado. 12,854, vamos a ponerle. Esto ustedes es un número bastante complicado porque no van a obtener un número entero de eso. Entonces la forma correcta de proseguir era que ustedes iban a empezar a multiplicar, iban a llegar como a 1000 y todavía no les iba a dar un número entero, ¿ya? Y ustedes saben que no se pueden pasar de este peso, ¿ya? Porque obviamente la fórmula molecular no puede pesar menos que la fórmula empírica. Entonces si la fórmula empírica les da una cantidad mayor, ese ejercicio que la molecular, ese ejercicio va a estar malo, ¿ya? Entonces, después de sí o sí deben haber hecho mucha prueba y error, lo que tienen que haber llegado es que si dejan como está esto y lo aproximan a 13, les iba a dar precisamente ese peso molecular, que es lo mínimo que ustedes pueden hacer. Entonces, en vez de 12, lo vamos a dejar como 13. Lo mismo va a pasar con el hidrógeno, porque si lo dividimos acá por 0,6321, nos da 20,88 aproximadamente, ¿ya? Y también es un número complicado, entonces ustedes van a asumir simplemente que esto va a ser 21. Después van a ver que era la única forma de hacerlo. Esto da 1 y esto 1,875 dividido 0,6321 le da 2,96. Y acuérdense que yo les dije que de 0,05 para arriba ya podían aproximarlo, entonces es 3, ¿ya? Entonces, si ustedes asumen que estos son los números y los aproximan solamente, la fórmula empírica les va a dar C13, H21, N1 o 3, ¿ya? Y si ustedes sacan como el peso molecular de la fórmula empírica, entre comillas, sería 12 por 13 más 21 más 14 más 16 por 3. Les da 239. Entonces asumen que ya es el mismo. Acá pesa 239,31, entonces es lo más exacto que pueden llegar. Y ahí saben que era la única forma de proceder. Entonces, como la forma correcta de hacerlo es un poco como común, que es prueba y error. Se van a dar cuenta que iban a multiplicarlo por mucho para que les diera un número entero y después deben haber asumido que los números que les dieron eran la aproximación y que de esta forma llegan al mismo peso molecular que le están pidiendo. Entonces la pregunta A dice la fórmula empírica y molecular. Como la empírica pesa lo mismo que la molecular, ambas son lo mismo, ¿ya? El factor va a ser 1 si dividimos una por otra, entonces empírica y molecular son iguales, ¿ya? Con eso fuera del camino, nos preguntan cuántos átomos de carbono y cuántos moles de oxígeno hay en 150 gramos del fármaco, ¿ya? Entonces, nosotros acá nos tenemos que poner a hacer reglas de 3. Primero con los átomos de carbono. Si en 239, acá vamos a usar el peso que nos dan ahí, no el que nos da a nosotros, 31 gramos del compuesto, que es lo que corresponde a un mol, hay ¿cuántos átomos de carbono? Son 13 por 6,02 por 10 elevado a 23, ¿ya? Eso corresponde a un mol de carbono, ¿ya? Y acuérdense que un mol de esto está compuesto por 13 moles de carbono. Por lo tanto, hacemos la multiplicación acá al tiro para sacar más rápido el resultado. Si yo en vez de esa cantidad tengo 150 gramos, ¿cuántos átomos voy a tener? Entonces simplemente multiplican 150 por los 13 por 6,02 por 10 elevado a 23. Cierran el paréntesis y lo dividen por 239,31. Les va a dar la cantidad de átomos de carbono. 4,9054. Para dejarlo en 4 decimales. ¿Ya? Esa es la forma. Si me equivoco en algún cálculo en la calculadora, me avisan nomás, ¿ya? Pero lo importante es que sepan cómo se llega a la respuesta.
por si se me pasa algún número. Y nos piden cuántos moles de oxígeno hay en los 150 gramos del fármaco. Entonces, lo mismo, en 239,31 hay 3 moles de oxígeno. En 150, ¿cuántos van a haber? Y esto ya es más directo. 150 por 3, dividido el peso molecular, 239,31, nos da 1,88 moles de oxígeno en esa cantidad. ¿Ya? Y la C nos dice cuántas moléculas y moles del fármaco hay en los 55 gramos. Esta es la más directa, la más fácil. 239,31 corresponde a un mol. 150 a cuánto corresponde. Entonces hacemos 150 dividido 239,31 y nos da 0,6268 moles del compuesto. Y si eso mismo lo multiplican por 6,02 por... acá me equivoqué, 6,02 por 10 elevado a 23, les va a dar que la cantidad de moléculas que hay ahí es 3,7733 por 10 elevado a 23. ¿Ya? Y así es como respondía en la parte de estequiometría moléculas de la sección 1 o 2. Ya no me acuerdo. Ahora con la otra sección, exactamente la misma forma de proceder, pero acá hay una salvedad que nos entregan en composición porcentual. Esto no cambia absolutamente en nada, como la forma de realizar el ejercicio va a ser exactamente la misma. ¿Ya? Nos da un 65% de platino, vamos a asumir que esos son gramos. Acá vamos a tener a nuestro platino y lo vamos a partir por 195,1 gramos. ¿Ya? Eso es platino. Nitrógeno nos da 9 partido 14. Cloro nos dan 24 partido 35,5. Hidrógeno nos dan 2. ¿Ya? Y eso sería todo, sí. Entonces ahora tenemos que hacer las divisiones correspondientes para pasarlo a mol. Entonces esto lo dividimos por 195,1 y nos da 0,3332. Acá 9 dividido 14, 0,6429. Estoy redondeando al cuarto decimal en todos estos números por si acaso. Acá es 0,6761 y acá es 2. ¿Ya? Entonces ya tenemos los moles sacados. Estos dos números prácticamente vamos a asumir que son iguales, ¿ya? Porque cuando empecemos a dividir nos va a dar casi el mismo número, ¿ya? Entonces lo dividimos por el número más pequeño, que sería en este caso el 3332, ¿ya? Entonces esto nos da 1 y esto nos debería dar 0,6429 dividido 0,3332. 1,9294. ¿Ya? Y esto es tan cercano a 2, o sea, no es tan cercano, pero se van a dar cuenta con los otros números que podemos aproximarlo directamente a 2. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar con este de acá. 0,6761 dividido 0,3332. Ya nos da 2 directamente. Entonces, chao. Y este 2 dividido 0,3332 nos da 6, ya 6,0024 y eso es 6, ya. Entonces lo dejan así solamente y ya tienen la fórmula empírica sacada, que vendría siendo platino 1, nitrógeno 2, cloro 2 e hidrógeno 6, ya. Y si sacan el peso molecular de este compuesto, va a pasar lo mismo que en el otro ejercicio. 195,1 más 28, que son los del nitrógeno, más 35,5 por 2, más 6, nos da 300. Y el peso molecular de esto era 301,1, así que es exactamente lo mismo. Por lo tanto, acá pasa lo mismo. Empírica y molecular son iguales. Así se responde la A. Ahora vamos con la B. Acá nos preguntan cuántos átomos de platino y cuántos gramos de nitrógeno hay en los 278 gramos que nosotros tenemos, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo. Si en 301,1 gramos, que es el peso molecular de esta molécula, hay un mol de platino, o sea, 6,02 por 10 elevado a 23. Si yo tengo 278 gramos,
qué es lo que tenemos, ¿cierto? Sí, cuánto voy a tener, ¿ya? Acá tienen que hacer la multiplicación, 278 por 6,02 por 10 elevado a 23, y lo dividen en 301,1 gramos. Y les da 5,5582 por 10 elevado a 23 átomos de platino, ¿ya? Y nos piden cuántos gramos de nitrógeno hay. Entonces, en los mismos 301,1 gramos, sabemos que hay 2 moles de nitrógeno, o sea, el doble de su peso molecular, 28 gramos de nitrógeno. Si yo tengo 278, ¿cuánto voy a tener? ¿Ya? Y acá multiplican 278 por 28 y lo dividen por 301,2. 25,8519 gramos de nitrógeno van a ver. ¿Ya? Yo les recomiendo haber usado el peso molecular que les dan ahí en el ejercicio, aunque también yo creo que la Nora se los va a considerar bueno si ocupan el peso como que les da calculado específicamente acá, ¿ya? No debería haber problema en eso. Y lo último es exactamente igual al otro ejercicio, cuántas moléculas y moles del fármaco hay en los 278 gramos. Entonces acá simplemente hacen, hay un mol, si yo tengo 278, hay X moles, y 278 dividido 301,1 nos da 0,93, no, 92,33, ¿ya? Esa es la cantidad de moles que nos da, y si multiplican esto por 6,02 por 10 elevado a 24, 10 elevado a 23, perdón, no 24, les da la cantidad de moles, 5, que en verdad es la misma cantidad de átomos de platino que había, si se dan cuenta. Yo no lo caché ahí en ese momento, ni siquiera era necesario hacer la multiplicación por 10 elevado a 23 moléculas, ¿ya? Entonces ahí tienen todos los resultados. Un poquito difícil porque no era tan intuitiva, esta no era tan distinta la aproximación como acá, como en el de esta sección, pero igual tenían que jugársela nomás aproximando y haciendo prueba y error si es que no les resultaba, ¿ya? Ya, y para la 4 es de estequiometría de reacciones, ¿ya? Entonces lo primero que tienen que hacer es agarrar esta ecuación y balancearla. ¿Cómo la balancean? Igual que como se los enseñé, acá van a poner A, B, C y D, ¿ya? No nos vamos ni siquiera a complicar tratando de balancearla al ojo, y lo vamos a hacer directamente con la fórmula que algebraica, con el método algebraico. Entonces acá tendríamos en Zn o zinc A es igual a C. Después para el cloro tendríamos 2A es igual a D. Para el sodio sería B es igual a D, y todavía nos faltan dos, que sería el oxígeno, que sería B es igual a 2C y 2C nomás. Y finalmente para el hidrógeno sería B es igual a 2C y nada más, ¿ya? Entonces acá le asignamos un valor arbitrario cualquiera, digamos que A vale 1, entonces si A vale 1, C también vale 1, es la primera ecuación. 2A vendría siendo 2 es igual a D, por lo tanto D vale 2, y B es igual a D, por lo tanto es 2, ¿ya? Y así ven que se cumple también lo mismo en las otras ecuaciones y ya la tienen balanceada en 2 segundos, ¿ya? Entonces borran acá. Y cambian cada uno de los coeficientes por el valor que corresponde. Entonces sería 1, 2,
1 y 2. Ya no es necesario que pongan el 1. A mí me salió además. Ya, entonces ya tienen esto y ahora tienen que armar su esquema o como tabla de trabajo. Ustedes saben que me gusta ponerlo de esta forma, así se ve mucho más directo todo. ¿Ya? Y veamos qué es lo que nos preguntan en la primera. Nos dicen que cuántos gramos de NaOH, nos piden entonces gramos de NaOH al 94% de pureza se necesitarán para consumir completamente 134,8 gramos de ZnCl2. ¿Ya? Entonces nos dicen que tenemos 134,8 gramos de este compuesto. ¿Ya? Y nos están preguntando cuántos gramos necesitamos, pero al 94%. ¿Ya? Acá les corté para agregar las masas molares de cada uno y así hacer más rápido el ejercicio. Entonces me están pidiendo que reaccione completamente uno con otro. ¿Ya? Entonces acá simplemente vamos a usar reglas de 3 y trabajar todo en moles porque saben que es más fácil. Entonces para la A nos están diciendo que tienen que reaccionar completamente. Entonces un mol de este compuesto, para que reaccione completamente, necesita 2 moles del otro. Por lo tanto, si yo tengo 0,9853 moles, ¿cuánto voy a necesitar acá? Acá simplemente multiplican por 2, 0,9853 por 2, y les da 1,9706 moles. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ustedes necesitan. En moles, 1,9706 moles. Pero a nosotros nos están preguntando los gramos y gramos al 94%. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer es pasarlo a, ¿cómo se llama? A gramos, multiplicando simplemente por la masa molar del compuesto, y eso les debería dar 78,824 gramos. Eso es lo que ustedes necesitan del compuesto, ¿ya? O sea, necesitamos esa cantidad de gramos para que reaccionen completamente. Pero nuestra solución va a estar al 94%. Entonces, si ustedes asumen que esta cantidad que tenemos acá es el 94%, al 100%, ¿cuánto van a tener? ¿Ya? Y así van a sacar la masa que ustedes necesitan. Entonces, hacen una regla de 3. Si 78,824 gramos es el 94%, el 100%, ¿cuánto va a ser? ¿Se dan cuenta que es hacer como lo inverso que hacemos siempre para sacar la pureza o la impureza? Porque acá, al resultado que ustedes llegaron, es el compuesto puro. Por lo tanto, tienen que sumarle esos gramos de impureza para que les dé. Entonces, simplemente multiplican por 100 y dividen por 94. Y les va a dar la cantidad que ustedes necesitan. La voy a anotar acá directamente en rojo. Y eso es 83,8553 gramos. ¿Ya? Esa es la cantidad que ustedes necesitan y por lo tanto sería la respuesta de la A. Ahora vamos a hacer la B. Y nos están diciendo cuántos gramos de cloruro de sodio se generan al mezclar 77 gramos de NaOH o hidróxido de sodio al 94% de nuevo con 115 gramos de cloruro de zinc si el rendimiento experimental fue de un 74%. Entonces, datos que nosotros tenemos. Nos están preguntando la cantidad en gramos de esto. ¿Ya? Si mezclamos 77 gramos de esto al 94%, por lo tanto, los 77 gramos los vamos a multiplicar por 0,94
para obtener realmente la cantidad que va a reaccionar. Por lo tanto, esto sería 72,38 gramos. Esta es la cantidad que va a reaccionar, ¿ya? Y estamos mezclándolo con 115 gramos del otro compuesto, ¿ya? Por lo tanto, nos están preguntando la cantidad de gramos que se van a generar si el rendimiento experimental fue de un 74%. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer todos los cálculos teóricos y al final la cantidad de gramos que nos den vamos a sacarle el 77%, porque sabemos que el rendimiento de esa reacción cuando hicimos el experimento en la vida real no fue el 100%, sino que fue solamente del 74%, ¿ya? Entonces lo primero que yo voy a hacer va a ser pasar todo a moles para trabajar más rápido. 136,4 nos da 0,8431. Acá nos dan 72,38 gramos dividido 40. Eso quiere decir que es 1,8095 moles. Ya, acá tenemos dos compuestos entonces. Y cada vez, acuérdense que les dan los gramos o las masas de dos compuestos, tienen que saber o sacar cuál es el reactivo limitante. Y como lo van a ver, hay dos formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer de la forma más clara, que es un poquito más larga, pero así vemos claramente cuánto va a ser. Entonces, si tengo un mol de ZnCl2, me va a generar un mol de ZnOH. Podrían haberlo hecho con el cloruro de sodio, da lo mismo con el que sea, ¿ya? Si tengo 0,8431 moles, voy a generar 84,31 moles, o sea, 0,8431 moles, ¿ya? Y por el otro lado, si 2 moles de NaOH me generan 1 mol de ZnOH2, si en vez de eso tengo 1,8095 moles, eso me va a dar, en la calculadora, 8095 dividido 2, 0,9475. Entonces, de estos dos compuestos, ¿cuál me genera menos? O sea, ¿cuál me va a limitar la reacción? Este. Por lo tanto, este es el reactivo limitante y tengo que trabajar y hacer todos mis cálculos con ese. El otro va a sobrar, así que ni siquiera me preocupo porque asumimos que hay suficiente para la reacción entonces, ¿ya? Entonces hagamos los cálculos ahora. Gramos de... sí, ya, vamos bien. Entonces, si un mol de ZnCl2 me generan 2 moles de cloruro de sodio, si yo en vez de eso tengo 0,8431 moles, ¿cuánto voy a generar? O sea, el doble, 0,8431 por 2, ¿ya? Y eso es 1,6862. Podría haber sacado el reactivo limitante al tiro con este compuesto y llega al resultado casi instantáneamente. Entonces, esa es la cantidad de cloruro de sodio que se me va a generar con la cantidad de compuesto que yo tengo. ¿Ya? Anotémosla acá. 1,6862. Sí. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que me están pidiendo a mí y lo que ustedes tienen que hacer? Gramos. Gramos de cloruro de sodio, pero con la condición de que el rendimiento experimental fue de un 74% en esta reacción, ¿ya? Entonces tenemos que hacer dos pasos más. Pasémoslo al tiro a gramos para que después la respuesta nos dé directamente. ¿Cómo lo pasamos a gramos? Simplemente multiplican por la masa molar y eso les va a dar 1,6862 por la masa molar, que es 58,5. Les da, la voy a poner acá abajo, 98,6427 gramos, ¿ya? Eso es lo que se les va a generar en teoría si fuera el rendimiento al 100%, pero nosotros sabemos que el rendimiento de esa reacción no fue el 100%, sino que fue solamente del 74%. Entonces ustedes van a multiplicar esa cantidad por, no 75, sino 74. Por 0,74 para sacar realmente cuánto les dio. Entonces, 98,6427 por 0,74.
y aquí les da 72,9956. Y esa es la respuesta a la cual tienen que llegar. 72,9956 gramos, ¿ya? 73 gramos aproximadamente. Este último paso de multiplicar por el rendimiento, ustedes lo podrían haber hecho antes, si se dan cuenta, al principio de la reacción, porque estarían asumiendo que estarían trabajando con menos, ¿ya? Yo lo hice al final, pero deberían haber llegado todos a la misma respuesta. Entonces, la C nos dicen cuántos moles de ZnOH2 se generarán, o sea, nos están preguntando la cantidad de moles, ¿ya? De este, si hacen reaccionar estequiométricamente 88 gramos de NaOH al 94%. Entonces, nos están diciendo que acá nos dan 88 gramos de este compuesto del hidróxido de sodio, pero nos dicen que está al 94%. Entonces, de los 84 gramos que a mí me dieron, yo lo voy a multiplicar por 0,94, ¿ya? Porque no es al 100%, tiene un 6% de impureza. 88 por 0,94 nos da 82,72 gramos, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen. No les dan la masa del otro compuesto, entonces ustedes van a asumir que hay suficiente de cloruro de zinc. Entonces no se van a preocupar por eso. Y como les piden en moles, nos conviene porque como yo siempre trabajo en moles, si ustedes sacan los moles de acá, son 2,068 moles, simplemente tienen que hacer la regla de 3 y les va a dar, ¿ya? Entonces, si 2 moles de NaOH me generan 1 mol de hidróxido de zinc, si en cambio yo tengo 2,068 moles, ¿cuánto me va a dar? La mitad. 2,068 dividido 2. 1,034 moles. Y esta ya sería la respuesta de la C. En la D nos están preguntando cuántos gramos de cloruro de zinc se consumirán para formar esta cantidad de cloruro de sodio, ¿ya? Entonces, esto mezcla como estequiometría de moléculas con estequiometría de reacciones, pero es básicamente lo mismo. Lo que tenemos que hacer es pasar las moléculas a moles o gramos directamente y trabajar. Vamos a hacerlo directo con gramos. En un mol, o sea, 58,5 gramos de cloruro de sodio, hay 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. En cambio, si yo tengo 2,41 por 10 elevado a 24 moléculas, ¿cuántos gramos voy a tener? ¿Ya? Resuelvo la regla de 3. 2,41 por 10 elevado a 24 por 58,5 dividido 6,02 por 10 elevado a 23. Y eso me da 234,1944 gramos. ¿Ya? Esa es la cantidad que yo tengo, que a mí me dan. La vamos a anotar acá. 234,1944 gramos, ¿ya? Y a mí me estaban pidiendo los gramos de zinc que tienen que reaccionar para formar esa cantidad, ¿ya? Entonces, acá vamos a trabajar directamente con gramos para que nos dé al tiro la respuesta. Y hacemos así. Si un mol, o sea, 136,4 gramos de cloruro de zinc me forman 2 moles de cloruro de sodio, o sea, 58,5 por 2, 117 gramos de NaCl. Si en vez de eso yo formé 234,1944 gramos, ¿cuántos gramos tengo que tener acá? Y es cosa de resolver la regla de 3 y ya estamos. 19,44 por 136,4
y eso lo dividimos en 117. Y nos da acá que la cantidad que tendríamos que tener son 273,0266. Sí. Y esa vendría siendo la respuesta. Esta cantidad de gramos tiene que haber reaccionado para formar esta cantidad de gramos de cloruro de sodio. ¿Ya? Esa sería la respuesta de los ejercicios de una sección. Y lo primero que vamos a hacer acá es balancearla. ¿Ya? Vamos a poner A, B, C y D. Y acá A, B, C y D. Entonces, con el sodio sería 3A es igual a D, por lo que hay acá. Después, fósforo sería A es igual a 12. Oxígeno, 4A es igual a 8C. Calcio sería B es igual a 3C. Y cloro sería 2B es igual a D. ¿Ya? Entonces, asignemos un valor cualquiera a, por ejemplo, que valga 1. Entonces, 3 es igual a D, por lo tanto, D vale 3. A es igual a 1, perdón, 1 es igual a 2C, por lo tanto, C vale 1 medio. Y 4 es igual a... No, esa ya la saqué. Me faltaría la B. O sea, B es igual a 3C. Y B que sea igual a 3C sería 3 medios. ¿Ya? 3 por 1 medio, por lo tanto son 3 medios. 3 medios. Entonces, para sacar acá la fracción acá, los decimales, multiplicamos por 2 y sería A igual 2, B igual 3, C igual 1 y D igual 6. ¿Ya? Y ahí ya tienen balanceada la ecuación. Esta estaba más difícil de balancear, no era tan asible como al ojo, así que tendrían que haber hecho sí o sí la fórmula algebraica o el método algebraico, y si no, tener mucho talento. Entonces vamos a cambiar cada uno de estos valores por el número estequiométrico correspondiente, ¿ya? Entonces sería 2, 3, C es 1 y D es 6. Pongámosle 1 acá para no confundirnos. Ahora vamos a chequear si lo hice bien. 2 por 3 son 6. Acá hay 6, perfecto. El fósforo serían 2, 2, bien. Calcio que sean 3, hay 3. Y cloro que sean 6, hay 6, ya, bien. Y el oxígeno 8 y acá hay 8. Perfecto. Ahora estamos listos para armar como nuestra mesa de trabajo, entre comillas. Tenemos los pesos moleculares sacados y ahora nos quedaría solamente resolver todo el ejercicio. Entonces nos preguntan acá, ¿cuántos gramos de este reactante al 85% se necesitarían para preparar 5 moles de este producto? ¿Ya? Entonces nos están pidiendo esto, la cantidad en gramos. Y la salvedad es que está al 85%. Entonces vamos a sacar el 100% teórico, o sea, no el 100% teórico, sino que la masa teórica que la necesitamos y después la preparamos al 85%, ¿ya? Y sabemos que necesitamos preparar sí o sí 5 moles de este compuesto, ¿ya? Ahora, lo único que vamos a hacer es regla de 3. Entonces, si 2
2 moles de Na3PO4 me forman 1 mol, o sea, la mitad de este producto. Si yo tengo 5 moles acá, ¿cuántos voy a necesitar? Entonces, serían 10, ni siquiera 10 moles, ¿ya? Entonces, si esto pesa 164 cada mol, tendríamos 1640 gramos necesarios para formarlo, ¿ya? Pero, ojo, eso sería ya con el 85% sacado. Entonces, nosotros vamos a hacer que si 1640 es el 85%, el 100%, que es lo que vamos a tener, o sea, estamos haciendo lo mismo que en el otro ejercicio, la forma inversa del cálculo de pureza o peso-peso. Dividido 85 nos da que necesitamos 1929,4118 gramos, ¿ya? Entonces lo que necesitamos son, voy a escribirlo en azul, 1929,4118 gramos, ¿ya? Esa es la respuesta de la 1. Acuérdense de la salvedad de que me lo pidieron al 85%, entonces yo tengo que hacer el cálculo inverso para llegar a esa cantidad. En la B me preguntan cuántos gramos de cloruro de sodio se van a generar, ¿ya? Entonces, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio? Acá, al mezclar 157 gramos de Na3PO4, o sea, tengo 157 gramos, pero al 85% nuevamente con 95 gramos de CaCl2, ¿ya? Entonces, acá nos dicen que tenemos 95 gramos de este compuesto. Si el rendimiento experimental fue de un 81%, ¿ya? Es la misma base que el otro ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el 85% de 157 por 0,85 y nos da 133,45 gramos. Eso es lo que tenemos para trabajar. Entonces, 133,45 gramos es el primer dato que sacamos. Ya, y saquemos el reactivo limitante entonces. Pasemos a moles. Uy. Esto nos da 0,8137 y esto nos da 95 dividido 111, 0,8559 moles, ¿ya? Entonces saquemos el reactivo limitante, trabajemos al tiro con el cloruro de sodio esta vez para ver bien cuánto nos va a dar. Entonces, si yo tengo al revés sería esto. Si yo tengo 2 moles de Na3PO4, se me generan 6 moles de cloruro de sodio. En cambio, si yo tengo 0,8137 moles, ¿cuántos se me van a generar? Calculemos el tiro. Sería 0,8137 por 6 dividido 2, 2,4411 moles. Y por otro lado, si yo tengo 3 moles de este compuesto, me generan 6 moles de cloruro de sodio. En cambio, si yo realmente tengo 85,59, ¿cuánto voy a tener? Calculamos, multiplicamos por 6 y dividimos por 3. 1,7118 moles. Entonces, ¿con cuál genero menor cantidad? Con este. Por lo tanto, este vendría siendo el reactivo limitante.
¿ya? Y el otro vamos a asumir que tengo un exceso. Entonces simplemente vamos a borrar esto, ¿ya? Y nos quedamos con lo que nos da este. Entonces la cantidad que se me forma realmente sería esta, 1,7118. Pero, ojo, me están diciendo que el rendimiento experimental fue de un 81%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a pasar a gramos. Y esto en gramos vendría siendo 1,7118 por 58,5. Son 100,1403 gramos. Eso sería si el rendimiento de la reacción fuera 100% teóricamente, pero no es 100%, sino que es solamente 81%. Entonces vamos a sacar el 81% de esto, simplemente lo multiplicamos por 0,81 y nos da al tiro 81,1136 gramos, ¿ya? Y esa es la respuesta a la que queríamos llegar. 81,1136 gramos, ¿ya? Así es como se hace el B. Y ahora vamos a hacer el C. En el C nos piden cuántos moles de este compuesto se van a generar si se hacen reaccionar estequiométricamente 385. Y acá falta la G de gramos, ¿ya? ¿Por qué es gramos? Porque acá me están dando el 85%. Ese por ciento significa que esa sustancia está en peso. Y si ustedes saben, o como deberían saber, el peso son gramos de compuesto cada 100 gramos de solución, ¿ya? O de soluto. Entonces, como está todo en gramos, esto, obviamente que los 385 también tiene que ser gramos, si no nos estarían diciendo que son moles y no sería peso ni nada, ¿ya? Entonces, a pesar de que no hubiera salido la G de gramos, ustedes tienen que asumir que esto era gramos. Bueno, y aparte, en todo anteriormente en el ejercicio, se los presentan en gramos, ¿ya? Así que tienen que seguir también con la misma lógica. Entonces, este es simplemente sacar el 85% de 385, que serían 85, serían 327,25 gramos, ¿ya? De Na3PO4. No nos dan el otro compuesto, por lo tanto, solamente vamos a asumir que de este otro compuesto hay suficiente, ¿ya? Y que acá tenemos 327,25 gramos, ¿ya? Como nos están pidiendo moles, simplemente vamos a pasarlo a moles y trabajar todos los moles, ¿ya? Entonces serían 327,25 dividido 164 y nos darían los moles. Acá lo tenemos, 1,9554 moles, ¿ya? Y ahora lo único que vamos a hacer va a ser regla de 3 porque nos están preguntando por este compuesto, ¿ya? De Ca3PO4 2, sí. Entonces, si 2 moles de Na3PO4 me genera un mol de Ca3PO4 2, si yo tengo 1,9954 moles, ¿cuánto se me va a generar? 1,9954 dividido 2. Y esa es la cantidad y la respuesta a la pregunta. Y en la D, a mí me están preguntando cuántos gramos se consumirán de cloruro de calcio para formar esta cantidad de moléculas de cloruro de sodio. Entonces, vamos a sacar directamente los gramos. Entonces sería, sí, un mol, o sea, 58,5 gramos,
son 1 mol, 6,02 por 10 elevado a 23. Y si en cambio yo tengo 1,81 por 10 elevado a 24 moléculas, ¿cuántos gramos tengo que tener? Entonces, 1,81 por 10 elevado a 24, eso lo multiplico por la masa molar y lo divido por la cantidad de moléculas en 1 mol. Ahí está. Entonces, esto es 175,8887. ¿Ya? Esa es la cantidad de gramos que necesito formar. Entonces pongámoslo acá, 175,8887 gramos, ¿ya? Y a mí me están preguntando cuántos gramos de cloruro de calcio tengo que tener para que se me forme esa cantidad. Entonces vamos a hacer regla de 3 para resolver eso mismo. Entonces, hagámoslo también directamente en gramos. Si tengo 3 moles, me van a formar 6. Por lo tanto, acá pongo 333 gramos de cloruro de calcio, que es lo que equivale a 3 moles. Me forman 6 moles de cloruro de sodio, o sea, 58,5 multiplicado 6, 351 gramos de cloruro de sodio. Si en cambio yo formé 175,8887 gramos, ¿cuántos gramos tuvieron que reaccionar? Basta con resolverla. 175,8887 por 333 y lo dividimos por 351. Y eso nos da 166,8687 gramos de cloruro de calcio. Y esa es la respuesta de la D, ¿ya? Y acabo de cachar que pedían 3 decimales, pero da lo mismo. Si lo hacen con 4, los resultados no van a variar absolutamente casi en nada. Les van a dar más exactos, de hecho. El problema es cuando ocupan menos. Por ejemplo, 2 decimales o 1 decimal, ahí ya los resultados empiezan a variar un poco más, ¿ya? Pero así sería como se resuelve la prueba. No estaba para nada larga, o sea, yo me demoré más acá porque les voy explicando todo lo que voy haciendo. Eran ejercicios simples, lo único más complicado sí que les tengo que reconocer era la de fórmula empírica, ¿ya? Que ahí no era muy intuitivo, pero en verdad no era tan intuitivo, no era que le hubieran agregado una complicación extra, ¿ya? Todo lo demás era todo lo que habíamos visto, así que eso.